Espérenme que... mm, quito esto entonces nada más para avisos para los que van a ver esto después. Eh, mucho de lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con expediente clínico electrónico. Vamos a grabar la clase. Y importante, me dicen que el viernes que entra tienen que presentar su tesis, entonces el viernes que entra no nos vemos. La UNAM sale de vacaciones 3 semanas, tampoco nos vamos a ver nosotros. Vamos a regresar el 28 de julio para clase y el 28 de julio, junto con lo que vamos a ver hoy y esa clase, vamos a hacer para la siguiente semana, que ya sería agosto, una pequeña evaluación tipo examen, pero considero más un control de lectura para que puedan, ahora sí que revisar los contenidos, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a ver hoy se los voy a dejar grabado, vamos a dejar también la presentación y este mismo aviso se lo voy a poner en avisos de la aula por si alguno está de vacaciones, está de guardia, no puede entrar. Entonces, que sepan que no nos vamos a ver durante, entonces serían 4 semanas, 4 viernes que no nos vemos. Y tomando en cuenta eso, vamos a irnos con los sistemas de información hospitalaria e interinstitucional y el expediente clínico electrónico. Entonces, en un mundo ideal, y ideal tiene que ser de verdad es urgente, los sistemas de información de registro electrónico para la salud lo que harían es intercambiar y facilitar el intercambio de la salud. ¿A ustedes les ha pasado el FRAC, lo que no tiene todavía expediente clínico electrónico? ¿A dónde sé? O bueno, por sí, no sé. Pero en un ideal, lo que se trata es de que la información, por ejemplo, que mandaran de referencia al GEA, hubiera un solo registro de pacientes y esa información fuera compatible entre hospitales. Eso se llama interoperabilidad. Quiere decir que yo llevo mi expediente en un USB, en internet, en lo que sea, y en la nota que me hicieron en el GEA González la pueden revisar en el FRAI, pueden ver mis resultados, mis estudios, y eso sería la capacidad de llevar a una información médica en diferentes instituciones. No solo eso, los sistemas de información hospitalaria, aparte del expediente clínico electrónico, vamos a verlo, también nos sirven para hacer una función de manejo de recursos, de tiempos, de consulta, todo esto que es muy importante para las políticas públicas de un hospital. Entonces, vamos a ver las características que debe de tener los sistemas de información y registro electrónico, cómo los definimos, cuáles son las características y ventajas que tienen los sistemas de información hospitalaria, qué es el expediente clínico electrónico, cuáles son los objetivos y las principales ventajas y desventajas, y cuáles son las diferencias entre un, eh, un expediente clínico electrónico y uno tradicional, y los retos actuales que enfrentamos en México para su implementación. Mucho tiene que ver con dificultades de tipo donde los trabajadores no quieren necesariamente que se extienda. La norma oficial mexicana para el expediente clínico es la norma 004, salió en el 2012, y ahí hablan también de la expediente clínico electrónico, que es el conjunto único de información y datos personales de un paciente para la atención médica. Como todos saben, las normas finalmente son obligatorias y consta de documentos, escritos, gráficos, incluye imágenes. Las imágenes tienen que estar en ciertos formatos. HL7 es el formato para imágenes de radiografías, los formatos tienen que estar estandarizados, tienen que ser leíbles en cualquier tipo de computadora y permite al personal de salud, y con personal de salud nos referimos a todos, va desde el administrativo que le abre el expediente, la enfermería que carga signos vitales y los médicos que hacen sus notas, todos tienen que tener acceso, pero solamente a la parte que corresponde a su trabajo. Los objetivos son asistenciales, dar atención al paciente, y epidemiológicos. Son muy importantes. Si se realizaran bien, nosotros no teníamos que hacer ni siquiera registros de consulta externa a mano. No sé si les ha pasado que de pronto les piden, haz el registro, o los jefes de servicio les piden, haz el llenado del SIMBA, que es el
el de consulta externa o muchos de estos reportes que son a mano y que luego alguien captura, no tienen razón de ser ya. Y hay muchos errores en atención, en registro, en subregistros, incluso no se refleja el trabajo que están haciendo porque hay errores en la captura. Y eso se evitaría si lo hiciéramos todo directamente en el sistema. Por supuesto, también tienen para investigación, docencia, evaluación de la calidad. Es un proceso también de mejora administrativa y tiene valor jurídico legal. La firma que sea en expediente clínico tiene un valor jurídico, lo que se nota en expediente clínico electrónico tiene un valor jurídico. Por eso hablamos de la importancia de que los sistemas de expediente clínico electrónico no sean nada más una especie de Word donde está abierto, no, tiene que tener ciertos parámetros para cubrir. Estos son los expedientes clínicos tradicionales, ustedes ya lo conocen, tenemos datos administrativos, datos de identificación, anamnesis, ficha de identificación, exploración física, inspección, exámenes de laboratorio de gabinete, imagenología, diagnóstico, tratamiento. Vamos a incluir evolución, especialidades médicas. Y luego, siempre en toda esta parte, pues ya saben que tenemos que tener la historia clínica, que tenemos sensores familiares, patológicos, no patológicos, aparatos y sistemas, padecimiento actual. En la exploración física tenemos que poner todos los aparatos de exploración física. En los exámenes de laboratorio, todo lo de imágenes, nuevas tecnologías. El pronóstico también es importante, es parte de la norma, agregar pronóstico. Y finalmente, las indicaciones y observaciones de enfermería van dentro del expediente clínico. Eso seguramente cualquiera ya lo conocen súper bien. Ahora, hay otro tipo de expediente y el expediente basado orientado a problemas. A diferencia de este tipo de expediente que cubres todo, o sea, tengo una gripe o no, tú vas a hacer todo esto. Bueno, el expediente clínico orientado por problemas es una propuesta que se hace donde yo baso mi planteamiento del problema del paciente en base al problema que tiene actual y entonces toda mi atención va enfocada al problema. Esto también lo hacemos, pero generalmente lo hacemos como en la consulta de urgencias, donde tenemos y muchas de las notas, el formato de notas que ustedes usan, el SWOT, es basado en este tipo de expediente clínico. El expediente clínico orientado por problemas se basa en que voy a poner datos iniciales, es la presentación del paciente, sociales, preventivos y médico, una lista de problemas, un plan de actuación, la evolución y las hojas de monitorización, que sería como el seguimiento. Esto pueden ver que está más orientado, por ejemplo, a la atención de una vez, de una consulta externa, de una ocasión únicamente. Entonces, el formato que utilizamos en el expediente basado en problemas o enfocado en problemas tiene este formato de SOAP, donde incluso si le agregan la P al principio, se pone la presentación. Paciente femenina de tantos años que acude con el diagnóstico de tal. Va. Esa es la presentación. Luego ponemos lo subjetivo, es decir, lo que el paciente nos refiere, que no podemos necesariamente medir, o incluso el motivo de la consulta. En lo O viene el objetivo. Nosotros, por ejemplo, en salud mental, aquí yo estoy poniendo el examen mental. Es decir, considero que mi visión es más objetiva para detectar el padecimiento del paciente, entonces el examen mental yo lo pongo, a lo mejor cometo un error, pero yo lo pongo en objetivo, porque sería mi variante de exploración física, ¿no? Finalmente el examen mental es nuestra exploración. En el análisis se hace un recuento de los síntomas, se estructura por qué tenemos ese diagnóstico, se pueden incluso explicar los probables riesgos de los efectos adversos de los medicamentos, los cuidados, la explicación que le dimos al paciente. Y el plan finalmente va a ser qué medicamento vamos a iniciar, cuándo lo vamos a ver, cuándo lo vamos a volver a ver, a dar seguimiento, qué estudios les vamos a pedir. Y este formato, que seguramente ustedes usan, o algunos, es el formato que sigue un expediente clínico basado en un problema de atención. Ahora, el beneficio de tener el expediente clínico electrónico son herramientas para compartir información con seguridad y confidencialidad. Por eso es muy importante que el expediente clínico electrónico tenga confidencialidad. No puedes dejar el archivo de Word abierto. ¿Qué ocurre si haces un archivo de Word para hacer tu expediente clínico? Pues lo único que va a pasar es que van a pensar, por ejemplo,
que esa información, lo que están haciendo con hacer una historia clínica en Word, lo único que hacen con la computadora es que están usándola como una máquina de escribir. No es un archivo clínico electrónico porque tiene que tener ciertos candados de seguridad. También debe tener la capacidad de tener acceso remoto, que decir que tú entres al sistema y te conectes a tu sistema de expediente clínico electrónico y puedas tener acceso a tus notas. Nos puede ayudar a la toma de decisiones, investigación médica, transferencia de información, acorde a cómo se están moviendo las poblaciones. Y mucho de esto va con este flujograma de atención. Todos estos datos generalmente son los que vemos en primer nivel de atención o en la primera consulta, por ejemplo, se recopilan finalmente en expediente clínico. Esto nos va de la mano con integrar el conocimiento y tener recursos científicos disponibles. La siguiente clase probablemente veamos cómo disponer de recursos científicos en línea, cuáles son las diferentes herramientas que tenemos para tomar decisiones. Y finalmente esto tiene que ver con el plan de acción. Incluso ya hay herramientas para dar información a los pacientes. Bien bonito porque te sale el texto completo sobre, aquí está una paginita que ya te da, hablemos de depresión, explica que la depresión, hablemos de esquizofrenia, explica que la esquizofrenia, tú puedes poner recomendaciones personalizadas y se lo das al paciente, ¿no? Y hay veces que eso, a lo mejor a ti no te da tiempo de explicar en la consulta, pero le das que leer, le das que hacer, le das finalmente actividades para seguir. El problema es que no es ya tanto, porque ya hay mucha estructura, pero a veces eso hace que haya costos, servidores, instalación de computadoras, red, cambios en el flujo de trabajo. Cuando hacen el cambio de expediente clínico electrónico, hay una pérdida temporal de productividad porque hay una resistencia al cambio y tenemos que hacer implantación, así se llama cuando pones una tecnología en un sistema, implantas el expediente clínico electrónico y tienen que recibir apoyo a veces de técnicos que les enseñen a cómo funciona, ¿no? En ese momento, si tenemos un ataque, y hace poco pasó en un hospital en Estados Unidos, donde unos hackers robaron expedientes o datos de un hospital y les pedían 2 millones de bitcoins o algo así para regresárselos, ¿no? Entonces también es un riesgo de hackeo. Muy frecuentemente en México pasa mucho, los sistemas no son compatibles, incluso no se comunican. Es decir, las clínicas del IMSS todas tienen ya expediente clínico electrónico, pero ellas no pueden pasar notas a Hospital General. Y el Hospital General tiene sistema de expediente clínico electrónico, pero generalmente no lo usan y depende del servicio, se van a medicina interna, es solamente impreso, es a máquina o computadora, lo que quieran, pero eso es un gran problema y vuelve al expediente pues inútil. Si no lo puedes volver interoperable, pues toda esa información se pierde, ¿no? Es como si yo fuera al IMSS y luego al ISSSTE, nada, no tiene ninguna compatibilidad entre ellos. Y eso tiene que ver con la mala organización e implementación. El gobierno federal tendría que haber hecho un solo sistema de expediente clínico electrónico, un solo proveedor y estandarizar a todas las instituciones. Sí tiene esa parte legal, pero resulta que cada quien lleva agua a su molino, ¿no? Entonces, como que lo que le convenía a cada institución fue lo que tomó. El mal diseño de las interfaces de sistema también. El usuario final, el médico, la enfermera, el administrativo, que lo va a usar y no se formó adecuadamente, puede cometer errores en la captura y esos errores tienen una consecuencia en el manejo de información, incluso legal. No hay sistemas de integración. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que le voy a agregar cita consulta externa en el expediente clínico electrónico, tendría que agregar también un sistema para que confirmen asistencia. Es decir, ya llegué, ya estoy aquí, ya me puede llamar. Y a lo mejor requiero ahí un pequeño lector de nombre, de dedo, de dígito, que diga, ya llegó fulanito. Ah, perfecto. Y que enfermería, por ejemplo, tenga, sería fabuloso, termómetros digitales, toda la parte digital, pero conectado al expediente clínico, entonces en automático toman los signos vitales y se carga ya al paciente. Que eso sería, esa monitoración sería excelente, por ejemplo, para terapia. Y sí existe la posibilidad, o sea, sí ya está el sistema, el problema es que no se hace.
Y hay veces que los menús no necesariamente los hacen médicos, porque no los hacen ingenieros y ellos finalmente pueden no hacerlo más amigable posible. Amigable es que tan fácil yo puedo usar un sistema casi intuitivo y aceptable es que a mí me parezca que es adecuado, que cumple con su función. Entonces, mucho del sistema, de estos dos sistemas, incluye portabilidad, es decir, que yo me lo pueda llevar de un lado a otro. Eso haría que el paciente se empodere y se me llevo todo mi expediente con otro médico y al final podríamos tener interoperabilidad en los sistemas. Ahora, esto finalmente va a mejorar la reducción de errores y el costo de la atención médica. Vamos a tener también algo que se llaman sistemas de apoyo a la decisión clínica, lo vamos a ver después, son sistemas de inteligencia artificial para darnos seguimiento y orientación de cuál sería el mejor manejo. Sistemas de prescripción electrónica asistida, que quiere decir que nos sugieren cuál sería el manejo farmacológico o incluso facilitarnos esto. Y el intercambio de información de salud. Yo tengo incluso esta información, la puedo llevar a nivel central y decir, oye, mi paracetamol ya se acabó, ya no tengo aloperidol. Necesito que hoy justo se me acabaron las 3 ámpulas, necesito que lo llenes a farmacia y lo puedes verificar qué paciente recibió cuál ámpula, ¿no? Entonces, en base a esto, tuvimos la norma oficial 24. La norma oficial es la que se refiere al expediente clínico electrónico. Y entonces ahí establecen los objetivos de campos de aplicación, las especificaciones, uso de estándar y catálogo, cómo se debe de hacer. Y estos no los vamos a ver ahorita, son prácticas, pero esto va finalmente integrado a los sistemas de información hospitalaria. Este tiene un ejemplo de una teleconsulta. Esto es carísimo, cada vez va bajando más y ya se vuelve una cosita así chiquita, como un monitor pequeño para la cámara y todo. Pero la idea es que si yo tengo un paciente con expediente clínico electrónico, no nada más es hacer la nota. También puedo ver qué medicamentos tomó, efectos adversos, interacciones y estudios de gabinete y laboratorio. Voy a tener entonces los flujos de datos e interoperabilidad típica entre hospitales. Generalmente tenemos que tomar en cuenta que el expediente clínico electrónico va a manejar datos administrativos y financieros. El costo de cama, el costo de consulta, e incluso los pagos que se llegaban a hacer, eso se va al sistema de información. Y cada uno de los departamentos alimenta a ese expediente clínico electrónico y en un ideal, tendría que dar esta información al Sistema Nacional de Salud. Cuando ustedes hacen sus diarias, esto va al Sistema Nacional de Salud y dice, oye, el Fray está viendo bien poquitos pacientes, ya no le mandes médicos. ¿Por qué? Pues ya no ve consulta, no necesita más. Y entonces dicen, no, pues es más, ya ni mandes residentes. Y tiene que ver mucho con estos aspectos. Muy bien. Ay, gracias. Y vamos a tener entonces que la idea es finalmente mejorar la calidad de atención médica y la posibilidad de financiamiento de los servicios de salud. Requieren los sistemas de información hospitalaria, organización, tecnología, entrenamiento y actualización. Y mantenimiento. Tú no puedes poner un sistema de información hospitalaria y dejarlo al y se va. Ya no, necesitas realmente estarlo manteniendo. Tiene que ser descentralizado, simplificado, online, flexible. Es decir, si yo tengo un hospital de psiquiatría, obviamente no va a tener una sección de pediatría, donde yo meta las notas del crecimiento, desarrollo neurosano. No, tiene que flexibilizarse a la institución donde está. Entonces, nos va a permitir un sistema de información hospitalaria tener información científica, clínica, vigilancia epidemiológica, administrativa e incluso búsqueda de documentos. Pueden ver que hay mucha incluso ustedes van a tener seguramente ofertas de empresas que hacen expedientes clínicos electrónicos. ¿Por qué? Precisamente por lo que les comentaba. La forma más fácil de hacerlo es que contrates ya un servicio y te digan, pues por 200 pesos al mes tienes acceso a nuestro sistema que está certificado, que sigue los lineamientos de la norma y que podemos asegurarte que tú tienes confianza y seguridad de que tu expediente clínico electrónico de tu paciente privado pues no se va a perder.
Entonces, mucho de esto es algo que finalmente yo les recomiendo. Si van a ver pacientes en línea o quieren que su expediente clínico sea electrónico, compren, renten, coticen una plataforma que ya los haya hecho. Se ahorran muchas cosas porque, o si no lo llevan por escrito, ya nos hago bien. Mucho de esto tiene que ver con el manejo del paciente. Finalmente lo que queremos es que el paciente tenga diagnóstico, tratamiento, pero que hagamos también educación y pronóstico. Y mucho de esto lo podemos obtener si tuviéramos un sistema de expediente clínico electrónico y un sistema de información intrahospitalaria eficiente y bien hecho. Yo creo que es el gran reto, no solamente de México, sino de muchos países, la mayor parte. Creo que el único que tiene su sistema así totalmente es Holanda, y que literal por eso tienen unos estudios maravillosos de seguimiento de 40 años de los pacientes, porque es el mismo sistema. Entonces todos sus pacientes pues, tienen podrían tener una UCB con todo su red clínico y por eso pueden hacer análisis de seguimiento. Entonces es un reto, no es imposible, pero finalmente hay factores que dificultan esto. Siempre hay que pensar que entonces los expedientes son para centrar la atención del paciente. Acuérdense que la tecnología, mucho de su razón de ser es que está centrada en el paciente. Hay una medicina centrada en el paciente que tiene que ver justo con ayudarnos de diferentes tecnologías para hacer la mejor calidad en la atención. Que el equipo de salud tenga la información relevante, tanto clínica como administrativa, tanto en las instituciones como, imagínense lo que sería, ya no tienen que capturar esas cosas de tesis enormes, de voy a capturar del expediente clínico una base de datos y están sufriendo porque están completas, no se les entiende o se les entiende y no capturaron lo que se necesita. No, hacen 3, 4 clics y ya está su resultado. Y eso también facilitaría hacer telemedicina. Si yo tengo expediente clínico electrónico, lo tengo en la computadora, puedo ver al paciente y tener información de todo lo que han hecho. Mucho es entonces intercambiar la información de salud entre instituciones, apoyar la toma de decisiones en la relación médico-paciente y en la administración. Desde el punto de vista administrativo, esto sería genial porque finalmente sabes cuánto se está usando de fármacos, atención, consultas y ajustas. Mucho del rechazo a esto, por ejemplo, en el IMSS, en segundo nivel, era porque pensaban que le iban a meter más pacientes. Puede ser que sí, pero finalmente también tendría más control sobre las carencias y sobre lo que no se está dando, ¿no? Y por ende, evaluar permanentemente la institución y realizar un diagnóstico apoyado en herramientas usando tecnologías de la información en salud. Entonces, mucho de esto finalmente va a ser lo que tengamos por trabajo. Muy bien. ¿Dudas? Ay, ¿dónde estoy? No, doctora. Como pueden ver, esto es como un ideal. Entonces, nos vamos a ver, descansar 4 semanas. El viernes que entra presentan sus tesis. Nos vemos 3 semanas que sale una de vacaciones, nos vamos a ver. Y regresamos la última de julio. ¿Sale? Sí, ¿Todo? gracias. Muy bien. Entonces, déjenme, detengo la grabación.